La gravedad, una fuerza mágica a la que se le atribuye el poder de curvar cientos de toneladas de agua manteniéndola pegada a la superficie de una esfera, entre otras hazañas. Pero ¿qué no es mágico en el universo que nos rodea? Tal como afirma Iru Landucci sobre esta ley que nos gobierna. Lo único observable respecto de la gravedad es que los cuerpos caen. Su caída es, a su vez, lo único que se puede calcular, predecir y medir. Siglo XXI, año 2019, más allá que esto arrancó en el 2015, ¿por qué tanta gente, tanto profesional como de a pie, se suma a este movimiento a cuestionar tal vez lo incuestionable, como que la Tierra le daba la vuelta al Sol, ¿no? Hay un montón de cosas o hay un par de puntos que nosotros como ciudadanos de a pie nunca nos pusimos a pensar y otros todavía no teníamos la tecnología para comprobarlo y que te hacen dudar del modelo cosmológico de la teoría del Big Bang o del modelo heliocéntrico. La primera obviamente es la mecánica de fluidos, o sea, el agua siempre está a nivel, no hay manera de curvarse. Te van a intentar explicar a través de modelos gravitacionales, pero no te lo pueden demostrar. ¿A qué me refiero con esto? Si vas al colegio y terminaste la secundaria y no te interesa mucho la ciencia porque tu día a día te lleva para otro lado, te van a decir que el agua se queda pegada a la pelota, o sea, la parte externa de su contenedor, por la fuerza de gravedad que atrae todo hacia el centro. Eso fue descartado hace 100 años, porque jamás se pudo demostrar que la masa de un cuerpo atraiga la masa de otro, y menos que le orbite y se mantenga en equilibrio. Te lo asumen cuando te muestran los planetas, pero no te lo pueden demostrar. De hecho, el electromagnetismo sí es capaz de hacer eso, y el modelo actual que hoy se está planteando es un modelo electromagnético, como bien hablaba Tesla y otros científicos. Hoy en día existe el proyecto Thunderbolt Project, que es una gente astrofísica, ingenieros y demás que se dedican a hacer un estudio profundo demostrativo de cómo la electricidad y el magnetismo son las dos caras de una misma moneda, pero que realmente explican el modelo del universo que nosotros podemos observar desde acá. Obviamente no son terraplanistas, pero los terraplanistas no nos cerramos a las investigaciones, tratamos de integrar, nadie tiene la verdad absoluta aquí. Entonces, no hay una fuerza que atraiga todo al centro. Eso es la teoría de Newton. El propio Newton dejó sus cartas escritas en la Universidad de Cambridge, en donde él mismo reniega y dice que jamás podría una persona educada e instruida creer en la fantasía de que la masa de un cuerpo atraiga la masa de otro simplemente por una acción a distancia, instantánea, espontánea, sin ningún agente intermediario. Y ahí es donde entra toda esta cuestión de una palabra tabú en la ciencia moderna, que es el éter. Si sos un poquito más instruido, te van a decir que la gravedad en realidad no es una fuerza, pero es la curvatura del tiempo y el espacio. Como si una tela, ¿no? Como cuando uno se sienta en el colchón de la cama y el control remoto cae hacia el hueco que genera el peso de tu cuerpo. Entonces ellos te dicen que hay que imaginarse que el espacio es una tela y la masa de un planeta o una estrella curva esa tela, y entonces los objetos que están cerca orbitándole en algún momento van a terminar chocando contra ese cuerpo. Algo que acá jamás tampoco se evidenció. Las órbitas de la Luna, los planetas y las estrellas se mantienen donde están, no, inalterables. Entonces, ¿cómo curvas el agua? Curvando el tiempo y el espacio, que es un concepto. Vamos a curvar el amor que me llega a mí, que yo mando acá el amor hacia la gente. Lo vamos a curvar. No se puede curvar el tiempo y el espacio porque es un concepto. La fuerza de gravedad jamás fue demostrada. Lo que sí se hace con la gravedad es utilizar lo único evidenciable. Suelto un objeto, cae hacia abajo a una determinada velocidad, y yo puedo utilizar eso para hacer un montón de predicciones. Simplemente no tiene nada que ver con el espacio exterior. De hecho, el terraplanismo aboga más por una combinación del principio de Arquímedes, que si sos más denso del medio en que te encontrás, vas a irte hacia abajo o hacia arriba, por eso un globo de helio, la gravedad no lo atrae hacia el centro de la Tierra, y unido a que la orientación, por qué arriba o abajo, eso es un concepto humano. Podríamos hablar de que la Tierra tiene un potencial negativo, el cielo tiene un potencial positivo, se conduce electricidad, se puede ver en las tormentas. Entonces, si tenés una carga eléctrica o un potencial de carga eléctrica negativo o positivo, te autoorientás. Simplemente de esa forma se puede explicar de manera resumida. Hasta el día de hoy, no existe ningún experimento que demuestre que dos cuerpos sin fuerza magnética se atraigan. Los dudosos resultados del experimento de Cavendish, considerado una prueba definitiva, no ha podido demostrar a pequeña escala que dos objetos sean atraídos entre sí.
Según Newton, la gravedad es la fuerza que posee un cuerpo para atraer a otros hacia su centro de masa. Según Einstein, se trata de la propiedad que posee la masa para curvar el tiempo y el espacio a su alrededor. ¿Qué modelo nos rige entonces? Pero por otro lado, se encuentra el principio de Arquímedes, un postulado acerca de la densidad de los fluidos y los sólidos que ha encendido una luz en el análisis de lo que conocemos como fuerza gravitatoria. Quizá la gravedad no se trate de una atracción, sino de una presión. Es sabido que la presión atmosférica es la fuerza de empuje que ejerce hacia abajo la atmósfera. Basándonos en un sencillo experimento con fluidos, podemos notar cómo cada uno de ellos, de acuerdo a su densidad, se posiciona en un lugar determinado, siempre por encima de uno de mayor densidad y por debajo de otro menos denso. El tipo de fluido y su temperatura son factores determinantes para que un elemento ascienda o descienda. El helio o el aire caliente poseen flotabilidad, suben por sobre el resto de los gases que conforman la atmósfera, mientras que el aire frío o el hexafluoruro de azufre descienden. El agua en estado líquido es más densa que los gases, por lo cual se autonivela por debajo, pero arrojados a ella otros fluidos o sólidos también se nivelan según su densidad. Una piedra pómez flota en el agua, pero no flota en el aire, queda entre medio. Durante una de sus expediciones, el submarinista Mike DeGruy logró registrar un denso fluido que corre como agua en el fondo del océano, una especie de líquido impenetrable. One of the strangest places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. And Mike DeGruy is one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt, one of the most amazing things that I had ever seen in the bottom of the ocean. And it was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. And I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. Es posible que lo que conocemos como gravedad no sea otra cosa que la autonivelación de los elementos según su densidad. Los números no dan y no cuadran. Eso es un hecho. Tratemos de entender por qué no cuadran. Después, para mí, entra, y como buen constructor y arquitecto, la mecánica del agua. Es decir, tú te das cuenta que el agua mantiene siempre el agua en grandes proporciones. Una gota tiene una forma esférica, pero tú no puedes reproducir una gota de este porte, ¿cierto? Y que se mantenga cohesionada y esférica. Y entonces el agua, y los constructores lo sabemos. Yo tengo entre las personas que me visitaron en Madrid un maestro constructor experto, es un albañil de primera, ¿ah? Me dijo: Guillermo, yo he hecho experimentos con mangueras, constatando, y el agua aquí y el agua a 2000 metros siguen estando a nivel. ¿Qué es el nivel? El nivel es una línea recta horizontal. ¿Y qué es la horizontal? La perpendicular a la vertical, ¿cierto? La línea del horizonte separa el cielo de la tierra y es una línea recta, no es un arco de circunferencia, ¿ya? Entonces, además de que se mantiene a nivel, ¿cierto? Y está constatado en el lago, en el Salar de Uyuni, en el lago Baikal, en el lago Balaton, en el lago Big Bear, en el litoral de Santiago, acá en
la desembocadura del Río de la Plata, tú puedes constatar que el agua está a nivel y está horizontal. Ese es el segundo argumento. La mecánica del agua, entonces tenemos geometría pitagórica. Tercer argumento, la línea del horizonte. La línea del horizonte permanece a la altura del ojo del observador independientemente de la altitud a la que éste se encuentre. A nivel de la playa te parece lo más lógico, tú te pones a nivel de la playa y la línea del horizonte está a la altura de tus ojos, no está a la altura de tus pies. Sube, porque así funciona la perspectiva en el punto de fuga. Eso tú lo puedes experimentar si tú te paras después, vas a darte cuenta que la línea del horizonte subió contigo. Si estás en una azotea, lo mismo. Si estás en la alta montaña, lo mismo. Y si estás en un avión y observas, la línea del horizonte permanece a la altura de tus ojos. El tema está que si tú haces un arco de circunferencia de 40.000 kilómetros de perímetro a escala, trazas una vertical, trazas una perpendicular en el punto de tangencia y lo elevas 10.000 metros, aunque fuese así a escala, y esa fuese la caída de curvatura, si yo estoy aquí, que es el avión, ¿dónde debería haber la separación entre el cielo y la tierra? Abajo. Y eso no sucede. Y los globos aerostáticos de alta presurización, de investigadores independientes, que por supuesto tendremos que después tal vez nosotros realizar nuestros propios experimentos, ya lo hizo ARFLAT, lo hizo IRU con el equipo de ARFLAT, a 30.000, 40.000 metros de altitud muestran el horizonte plano, recto y plano, y todo indica que la altura de esta está a la misma altura del lente de la cámara. De nuevo tenemos una gran inconsistencia con el modelo que nos enseñaron. Bueno, por supuesto que esto es un camino arduo, no es fácil. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces se identifican con las creencias. Entonces las creencias, sobre todo las creencias más fundamentales, pasan a ser parte de la personalidad. Y cuando alguien pone en jaque alguna de esas creencias, la persona lo siente como un ataque personal. Entonces, el que quiera entrar a este camino, indefectiblemente va a tener que transitar un duelo, despojarse de las creencias que cree tener, valga la redundancia, y retomar el espíritu crítico, y puede entrar por diferentes lados. Si me preguntas a mí personalmente, y creo que se pueden sentir identificados muchos colegas o muchos científicos sociales que estén escuchando la entrevista, a mí me llamó mucho la atención la parte antropológica del asunto, que es el tema cosmológico, de que en la antigüedad todas alrededor del mundo, todas las creencias y todos los conocimientos que tenían estaban basados en una tierra plana, estacionaria. Eso a un antropólogo, a un sociólogo, a un científico social, de por sí ya eso debería ser un ruido importante. Esa es una puerta de entrada muy interesante. Y después dejarse llevar también por cómo uno va relacionando los temas en la cabeza. Es muy interesante también entender los protagonistas que están detrás de las supuestas instituciones objetivas. Me ha pasado de hablar esto con científicos más del lado de las ciencias exactas o ingenieros, y tienen un latiguillo que es: no importa quién lo dijo, lo que importa es lo que dijo. Y eso yo lo contrastaría siempre con quién lo dijo, la historia, el contexto, la biografía del personaje, quién lo dijo y quién lo financió. Entonces, cuando uno empieza a entender las relaciones entre los protagonistas en el backstage de las teorías que proponen, aparece un mundo absolutamente apasionante, porque se relacionan muchas veces hasta sanguíneamente. Entonces eso es otro hilo muy interesante para desarrollar, y por supuesto también hay que adquirir muchísimos conocimientos que lamentablemente por nuestra formación, y por eso que hablaba hoy temprano de la especificación, dejamos de lado muchas otras cosas que para entrar en este tema tenemos que adquirir conocimientos básicos de física, por ejemplo, o de matemática, que hay que adquirir para tener herramientas y poder entender, uno, qué es lo que se está hablando y cuáles son las explicaciones a determinados fenómenos.